Ya. Ya. Pero pues ponte, porque... Es que es como el efecto, sirve de que lo... el efecto de desaparece, quítate acá. Tú no estás aquí. A ver, tú me dices. Bueno, entonces les voy a leer este poema que se llama Otro vidente. Otro vidente. Los vapores de la noche han cubierto con piedad mis ojos. Veo el concierto de los astros, la luna en esplendores, los volcanes y este valle, y la urbe entre las sombras, y en la urbe un laberinto, y en este sus reductos, ese patio que espera con gardenias, y una alcoba además en su momento. Y en la alcoba veo un espejo, y en el espejo una figura, la magnificencia y la miseria, monstruo en la mitad del laberinto. Llora el monstruo porque sabe que es la rosa y es el polvo. Antes estuve en las tinieblas, ahora claramente veo. Maestra en la UACM e investigadora. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fausto. Bien. Bien, sabemos perfectamente que hay mucha teoría sobre el quehacer poético y sobre la creación literaria en este género, ¿no? Entonces, pienso yo que sería así como que agarrar un gran árbol y tratar de abrazarlo, pues sería imposible. Así es. Más bien sería, mi pregunta con usted sería más bien, ¿cómo ve actualmente el rol del género poético en la sociedad actual? ¿Cuál sería su función actualmente? ¿Qué es el poético? Yo creo que la poesía está en muchos lados. Está en los libros, desde luego que bueno, es un ámbito tradicional de la poesía. Entonces, bueno, desde el lado de los libros, ya sea en papel o libro electrónico, o sea, como obra tradicional, yo creo que la poesía nos sigue diciendo mucho. Como decía un poeta por ahí, la poesía es para las inmensas minorías, o sea que todavía el público, digamos que no es tan amplio como el de la novela, mucho menos como el del cine, pero tiene un público como muy fiel que sigue a la poesía a todas partes. Pero esa es nada más una parte de la poesía. Yo considero que también la poesía está en la oralidad. Entonces, bueno, en la oralidad, por ejemplo, en las canciones de cuna, en las adivinanzas, en otro tipo de producción, digamos, popular. Entonces también ahí encuentro la poesía. Okay. Con esta cuestión de la oralidad tendrá que ver más bien con las formas en las que se está haciendo la poesía actualmente. Se está perdiendo en la parte académica. Yo creo que más bien la parte de la oralidad viene del origen de la poesía. Ajá. Y se desarrolla de una manera paralela a las formas académicas. Y siempre hay como un entrecruzamiento, o sea, va y viene la influencia de la poesía tradicional a la poesía culta y de la culta a la tradicional, es como un vaivén por toda la historia. Sí, es un intercambio, podemos considerarlo un intercambio por toda la historia de la literatura. Diría por ahí Bukowski, ¿no? Se han creado muchos poetas, pero se ha hecho muy poca poesía. Entonces, así es. Y decían en la Nueva España que levantabas una piedra y había un poeta. Sí, un poeta. Bueno, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo se van ajustando por ejemplo, estos dichos en la historia. Ahora dicen, destapa uno una cerveza y sale un poeta. Tranquila. Bien, ok, estábamos hablando de la parte de lo académico, de lo clásico. Actualmente, ¿quién, al menos en México, quién puede tener esta onda de decir de los poetas contemporáneos? Para usted, ¿quién sería?
¿Quién? O sea, los maestros contemporáneos. ¿O quién? ¿Quién está dando ahorita el golpe de la poesía? Pues no sé, eso es muy difícil de contestar, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la obra de Vicente Quirarte, la obra de Blanca Luz Pulido, la obra de Héctor Carreto, por ejemplo. Creo que todos estos poetas nacidos en los 50 son como los maestros de mi generación. Entonces, sí, inclusive algunos todavía siguen siendo maestros de algunos. Por ejemplo, ahí está así es. El último que tuve, que desafortunadamente murió el año pasado, Max Rojas, que es uno de los que está muy presentes. Y bueno, con esta oportunidad tenía el reconocimiento por dos situaciones, ¿no? Una, fue presidente del Museo Tolstoy, en el Acero, y otra, no, tiene uno de los poemas más largos que se han hecho, al menos en los escritores latinoamericanos, con su poema Cuerpos, ¿no? Este poema que dura 3.000 cuartillas, que es un solo poema, es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, para poemas de largo aliento tenemos, por ejemplo, a Víctor Manuel Mendiola, también de la misma generación. Y todos esos, por ejemplo, todos esos eran estudiantes, por ejemplo, de Max Ross, por ejemplo, de Efraín Huerta, ¿no? Todos vienen de los talleres que lleva Efraín Huerta y vienen de esa clase, entonces como que se va transmitiendo. Se va transmitiendo. Pero ahora, con todo esto, por ejemplo, acaba de pasar la Feria del Libro, y algo de lo que observé. ¿Cuál de todas? La Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Y de lo que me acabo de dar cuenta es que la gente como que le tiene miedo a la poesía. ¿Por qué es así? ¿Por qué le tienen miedo? Pues yo creo que desde la época de contemporáneo se volvió una cuestión un poco críptica, difícil. O sea, si pensamos, por ejemplo, en Muerte sin fin, que es un poema arduo, en Cantón Dios Mineral, un poema todavía más arduo, si me permiten. Entonces, bueno, yo creo que desde esa época como que la poesía en México tiene como ese halo de que es muy difícil de entenderse. Y efectivamente, ¿no? Uno lee a algunos poetas, además de bastante calidad, pero son difíciles de entender. Por ejemplo, Pura López Tolomé, que estuvo en la feria del libro de la UAC, ¿no? Fue una de las invitadas. Estuvo leyendo el libro de Vía Corporis, que estoy leyendo en estos momentos, un gran libro de poesía, pero que hay que leerlo, sí, o sea, no es para leerlo antes de dormir, porque no se me entiende. Es un libro arduo. Son libros para estudiarse. Para estudiarse, para releerse. Pero creo que esa es la función de la poesía, ponerse a estudiar. Por eso creo que hay varias formas de hacer poesía. Varias formas de hacer poesía. Pues hoy tenemos a Sabines, que llenó el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Y que al cual le pedían sus poemas como si fuera otra canción. Los amorosos. Pero eso tiene que ver más bien con esta situación del uso del lenguaje, ¿no? Que es más directo, que es más... pues sí, que engloba más, o sea, que es más entendible para el grosor social. Así es. ¿No? Tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver tal vez pues con el vocabulario tal vez, pero no exclusivamente, quizá también con la densidad de las ideas, con la densidad conceptual también. La generalidad de los conceptos que tienen ahí, sí, eso es una cosa impresionante y difícilmente se logra, ¿no? Bueno, yo lo he visto con los creadores nuevos, por ejemplo, Carlos Sackler y todos ellos. De repente se ponen muy rimbomantes, no les entiendo. Sí. Pero tiene que ver con esta situación de estilos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de estilo, por ejemplo, un poeta también complejo, ya digamos de una época posterior, Felipe Vázquez, también tiene una frase compleja. Es una de mi generación, si no mal recuerdo. Pero sí se vuelve más complejo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí leyendo su libro de Bosque, lo que me gusta es como estos hilos que conectan entre un poema y otro. Habla mucho hay una imagen que a lo mejor por lo particular que habla mucho de las torres.
Entonces estas imágenes que tiene de las torres, de la playa, o sea, verse como en un faro, es increíble, pero sí se tiene que leer una o dos veces para poder encontrar esta parte, ¿no? Sí. Y cómo eso se transmite en general a un público en general, ¿no? Cómo se mueven estos libros, cómo llegan a la gente. Ahí es donde va a radicar ahorita mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se acerca a la gente a la poesía? ¿Cómo se les puede acercar a la poesía? Pues una manera que estoy recordando, por ejemplo, en particular de este libro de Mosca, fue que en los círculos de lectura que promueve la UASM se llevó y lo leyeron, por ejemplo, en el Faro Oriente, lo leyeron en varios lugares insospechados de la ciudad, digamos, y con mucho éxito. Sí. Creo que se leyó con éxito justamente porque se trataba de círculos de lectura y entonces es como una lectura organizada, comentada, reflexionada. No sé si esas mismas personas lo hubieran leído o lo hubieran tratado de leer en su casa por separado, quizá no les hubiera interesado, pero en un comentario quizá ya les interesó, lo cual nos lleva a pensar que tal vez la poesía no deba leerse en la soledad de una casa, sino comentarla, escucharla en los encuentros de poesía. Necesita una interpretación, ¿no? Esto defenderse un comentario, tal vez. Inclusive, bueno, a veces del autor o de otros, ¿no? O sea, sí, esas interpretaciones. Que sería ahorita la comparación que acaba de hacer ahorita con lo de Sabines, de que pues, parece que le están pidiendo otra canción. O sea, como diciendo, échate tu éxito, tu hit. Partiendo de ese punto en lo que es ahorita de los lugares insospechados, con esto, ¿cree que en realidad no tiene tanto espacio la poesía todavía, al menos aquí en México? ¿Cree que todavía está encerrada? Pues es que depende cómo lo ves. Está encerrada, por ejemplo, en las librerías. O sea, si lo ves desde un punto de vista comercial, pues es fatal, ¿no? Porque uno va a cualquier librería, no quiero hablar mal de ninguna, sino bien de todas, pero digamos, a la que ustedes quieran, a la de su preferencia. Busquen la sección de poesía, ¿no? Entonces, bueno, en cierta librería, por ejemplo, de Coyoacán, encontramos la sección de poesía bajo una mesa, así, donde te da el sol espantosamente, te tienes que torcer, ¿no? para alcanzar los libros, ¿no? Entonces, siempre es menor la proporción de los libros de poesía, justamente por esta cuestión de que no se vende. Pero yo creo que también el acercamiento es inadecuado, porque quizás si hubiera también más lectura de poesía, lectura pública, saldría más la poesía, o sea, llegaría más al público. Recuerdo, por ejemplo, un encuentro que se hizo que organizó el Círculo de Poesía en Coyoacán, y tuvo un gran éxito, o sea, hubo lecturas ahí en el centro de Coyoacán, con la plaza llena como si fueran cantantes. Entonces leyó a Adonis con un lleno total. Eso me lleva a pensar que si hay quien gusta de la poesía, tal vez no de leer poesía, pero sí de escuchar poesía. Y entonces, ¿esto qué nos llevaría? ¿En que en realidad se faltan espacios? ¿En que se haya una mayor difusión? Sí, yo creo que hacen falta espacios, debe haber mayor difusión, mayor lectura en público. Ahora, otra pregunta partiendo de este punto. Me queda muy claro que el quehacer literario en este caso, cualquiera de los autores, todos los que pues tienen que ver con los entornos, tienen que ver con su actualidad. Sí. Con esta pregunta, ¿tiene alguna responsabilidad la poesía actualmente? Sí. ¿Cómo cuál? Quiero, por ejemplo, ahorita lo dijo, sí. hay mucha producción ahorita contaba usted la problemática de los 43. Y han sacado compilados impresionantes, ¿no? Sí. Pero para mí, en lo particular, han caído mucho en esta cuestión de la lástima, ¿no? De estar reflejando todos estos puntos lastimeros, ¿no? Hay un compañero, bueno, es un gran maestro que se llama Everardo Jiménez, y es muy bueno. Y saca un libro, son 43 cuentos que son como los diferentes personajes que giran alrededor de los 43, pero desde la lástima. Y yo pienso que
la poesía pues no debería de generar esa parte, al menos con este tema, ¿no? ¿Cuál sería su responsabilidad entonces de la poesía? Pues yo creo que ahí estamos hablando de un tema político, ¿no? De un tema social, y yo creo que el enfoque no sería la lástima, sino sería la reflexión, el mover estéticamente al lector. O sea, desde luego sí apelas a sus emociones porque estás hablando de algo muy emotivo, ¿no? Como es la desaparición y asesinato de los estudiantes. Entonces, bueno, como es algo muy emotivo, evidentemente apelas también a las emociones, pero yo creo que ahí ya depende de la calidad de los autores. O sea, creo que no depende del tema, sino depende de la calidad de los autores. Quizá ahorita estamos muy cerca del acontecimiento como para poder saber qué calidad tienen esos poemas, digamos, poderlos ver a futuro, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que Eusebio Rubalcaba hizo también una compilación, yo participo en una compilación también que hizo Mónica González. Esta la hizo digamos, en un libro virtual, ¿no? En estas plataformas nuevas. Y creo que la cuestión es que si pensamos, por ejemplo, en algunos poemas que se hicieron del 68, pues perduran, ¿no? Perduran sin duda, como alguno el de Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algunos de estos poemas escritos con motivo de la desaparición de los 43 van a perdurar, pero no todos. O sea, el tiempo nos va a arribar y el tiempo nos va a decir cuáles quedan y cuáles no. Parte de esta entrevista, retomemos una pregunta. Ahora sí, háblenos. Estás grabando, ¿verdad, man? ¿Ya estás grabando? Ya. Sí, entonces, ya estás sobre. Bien, pues, bueno, vamos a decirlo de una manera más festiva. Bueno, no, más para el video. Pues bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista con la maestra Liliana. Y, pues para continuar, para irnos rápido, vamos a retomar una pregunta que nos propone la profesora. En este caso, ¿quién cree de los poetas actuales, de los que están ahorita, quién cree que se va a convertir en un clásico después? Más bien yo lo que estaba pensando, Fausto, en cuanto a esta pregunta es que me decías que quién era así como el máximo de la poesía. Y yo en la otra parte de la entrevista te mencionaba algunos poetas nacidos en los 1950. Pero de los grandes maestros, digamos, que el que queda vivo es Lizalde. ¿Sí? Entonces estaba pensando más bien en esta parte de que ya se nos fueron los grandes poetas y ahorita está como el cambio generacional. También de las maestras, pues queda Dolores, ¿no? La maestra Dolores. Que hace poco estuvo en la Feria del Libro del Zócalo, ¿no? También. Sí, bueno. Entonces, bueno, que pues esto, ¿no? Que ya está haciendo el cambio generacional y ahorita yo no veo como quién va a convertirse así en el... Hay algunos muy destacados, ¿no? Coral Bracho, por ejemplo, se le conoce mucho. Lo que estábamos hablando. Incluso en el extranjero, ¿no? Pues más bien... Y los maestros que te comenté la vez pasada, fue como que emblema mi pregunta de esta onda, ¿no? De quién es la siguiente generación de los que están ahorita, pues sí, impartiendo el conocimiento, lo que digo que al final de cuentas es un conocimiento, ¿no? Más allá de que pues está describiendo la época, que generalmente la poesía lo que hace es describir la época en que bueno, está el Sacros también de los maestros. Entonces, ¿quiénes son los que ahorita están tomando esa batuta, ¿no? ¿Quiénes son los que están enseñando? Yo creo que esa generación de los 50. Bien, profesora. Ahora vamos a la parte que nos reclama la gente que nos está viendo ahorita en internet, en
en la página del compañero Emiliano Zapata que se llama Literatubers, por favor. Entonces, pues, la importancia es sobre su trabajo y su quehacer poético de usted, profesor. Empecemos con el último que tiene, que es En Bosque. Ajá. Háblenos de él, denos una pequeña introducción sobre él. En Bosque es un libro en el que traté de trabajar los símbolos. Bueno, de hecho, a lo largo de todo mi trabajo poético me apoyo mucho en los símbolos como el bosque, que es un lugar donde te pierdes, donde hay peligros, donde encuentras de todo, donde te encuentras a ti mismo, pero para encontrarte necesitas perderte. Tienes que perderte para encontrarte. Recordando, o sea que tomando en cuenta el video, al principio se leyó, no mando un texto, pero se presentó una parte del bosque. Ajá. Y a simple vista uno puede revisar el poemario y se da cuenta que son textos breves. ¿Por qué esta función? Creo que a mí se me da la poesía como, no en abundancia, sino a gotas, ¿no? A gotas. No llego al haiku, pero digamos que es un trabajo como más sintético, como más concentrado. No se me dan estos poemas larguísimos y profusos, abundantes que se les dan a otros compañeros. A mí no, o sea, se me da como un trabajo más pequeño, más depurado. ¿Por qué empiezo con esa pregunta y que tiene que ver prácticamente con la imagen, ¿no? O sea, generalmente cuando uno se acerca a un libro, siempre es por la imagen, o sea, hay algo que nos llama la atención, ¿no? Hay un eslogan que tiene un cuate de la editorial Nueve Vidas que dice, cuando la gente se le queda viendo los libros, dice, todavía no inventamos uno que con verlo sepa de qué se trata, ¿no? Pero está muy claro que el libro tendría que ser esta parte del libro objeto, ¿no? Que te llame la atención. Uno voltea a ver algo y eso es meramente mercadotecnia. Uno voltea a ver algo y tiene que llamarte la atención cuando sobre todo se está ofreciendo un producto, en este caso pues es un libro con la poesía. Claro. Entonces, en imagen el libro es inclusive muy agradable, ¿no? Es así como que lo ves y dices tú, bueno, va directo a la cabeza, o sea, no, como dice usted, no soy de los de largo aliento, pero sí va directa a la imagen, va duro y directo a la cabeza, y eso es muy bueno, que es lo que se encuentra en este libro, ¿no? Sí. Y partiendo de esta parte, quisiera saltarme ya no el orden cronológico, sino ir al primero, que es Efigie de Fuego, que para mí de los tres libros que estamos ahorita como que platicando, para mí es el que leyéndolo me dejó en vilo algunas noches y estuvo increíble. Platíquenos de Efigie de Fuego. Pues ese es mi primer libro ya, digamos, como tal. Antes escribí una plaquette que se llama Claroscuro, pero bueno, esa fue como una búsqueda, ¿no? En mi juventud, poemas sueltos y tal. Pero digamos que ya como un trabajo organizado, pues sí fue el primero. Ese trabajo se publicó en el Instituto Mexiquense de Cultura, en la convocatoria. Ahí sí busqué el poema de Largo Aliento, justamente el que da nombre al libro. Se llama Efigie de Fuego y está escrito en decasílabos, en verso blanco, y es pues sobre el ser, sobre la identidad, sobre el mundo, sobre la divinidad, sobre el erotismo, etc. Sí, hay que según entiendo el libro como se ha estructurado, hay una sección que se llama espejos, ¿no? Y está dividido en 8 partes, ¿no? Que son versos diferentes, que son contextos. Quisiera que nos hable de este poema en particular, o parte que se llama Espejos. ¿Qué quiere decir? En ese poema yo reflexiono sobre la relación entre los seres humanos. Es uno de los significados que yo veo, como frente a otro ser humano puedes descifrarte a ti mismo. Pero, o sea, no estoy hablando precisamente de una relación amorosa o erótica nada más, ¿no? Sino en general, cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo encontramos algo de nosotros mismos en los otros y cómo los otros nos dicen algo de nosotros mismos. Esa es una parte. Un verso que explica muy bien todo lo que nos acaba de decir la maestra, que está en el libro, un verso de la maestra es:
los ojos que se ven en mis ojos, ¿no? Este espejo, este reflejo que tiene ella, ¿no? Y en esta parte de los espejos que pregunta la maestra, hay un verso que tiene que ver con lo que acaba de decir la profesora. Entonces voy a tratar de leerlo lo más tranquilo posible, que no me gane la emoción ni la dislexia. Y dice, es la parte 8 del poema Espejos. Hay quien afirma, sin embargo, que espejo frente a espejo se llena de infinito. ¿No quieres ser mi espejo? ¿No quieres complementarme en infinito? Que este mar, en este vidrio, en esta luna, en esta ventana, en este espejo tuyo, sin sombras que refracten como luces. Porque no sé si a ti, pero a mí se me encantan las horas en el polvo de humedad que me crece, se me encharcan de todos los silencios. Esa es la parte 8, ¿no? Y tiene que ver, pues, sí, prácticamente con la relación entre personas, ¿no? Pero también es un símbolo. Es un símbolo. Pero también es un símbolo, porque no podemos olvidar que en el espejo tú puedes meterte y puedes pasar a otras dimensiones, ¿no? Como lo enseña la literatura. Entonces también creo que sobre eso, ¿no? Versa mi poema. Bueno, en lo particular a mí me lleno demasiado. Tiene que ver con una interpretación personal. Y ahora, vamos con Lapidario. Hay una parte muy graciosa en la presentación del libro que está atrás, en cómo lo compara, ¿no? El lapidario de 1250, que es una cosa, y cómo tiene que ver más bien con una cosa como técnica, ¿no? Como medicinal, como de eso. Sí. Y cómo lo transforma la maestra, dándonos como que un diccionario, no sé, a mí se me hizo así como cósmico sobre las piedras. Y ahora pues háblenos de este trabajo en Lapidario. Pues Lapidario es como dices, puede ser como un diccionario poético. Está diseñado como un diccionario porque uno puede buscar el zafiro, el diamante, la perla, el coral, bueno, no propiamente gemas, como se sabe, pero asimiladas, ¿no? Elementos preciosos. Y aquí la cosa no es una cuestión, pues sí, como de curarse o de la nueva era, nada de eso, ¿no? Sino que yo busqué hablar de las historias que están detrás de esas gemas, porque en cada una puedes encontrar historias y puedes encontrar símbolos también, que es algo que me preocupa mucho a mí. Puedes encontrar la historia de la realeza, pero también puedes encontrar a las empresas que ahora ofrecen hacer diamantes con las cenizas de los muertos, ¿no? Puedes encontrar la historia del último artesano de estos maquech, ¿no? Que son estos escarabajos que les ponían una cadenita y los traía ahí la gente vivos, ¿no? Pero pues es algo que ya se acabó. Ya pasó. Entonces, sí, yo traté de hacer es un libro heterogéneo, te fijas, no tiene un solo estilo, sino cada poema busca su estilo, porque es como la piedra que le da el nombre. Sí, vamos a depender de la textura de la piedra. Vamos a depender de eso, y además es un libro que yo siento que puede alargarse indefinidamente, porque como es un diccionario, o sea, a diferencia de los otros que ya están, digamos, acabados y cerrados, yo no les aumentaría nada, ya los dejaría así. Sí, así tal cual, ¿no? Y ya continuar con otra cosa, no porque sean buenos ni perfectos ni nada, sino ya están cerrados. En cambio ese, como es como un diccionario, le puedes aumentar cosas como vayan saliendo. Como se vaya que yo creo que es lo que yo voy a hacer. Lo va a extender. Sí. Además, claro, de seguir con otro trabajo. Bien. ¿Por qué empezar con esto así como que pues sí, como un recopilado de los trabajos que la maestra aquí está mostrando? Hay una estructura en todos ellos, ¿no? De hecho, cada uno tiene una temática, ¿no? Y eso nos los da prácticamente desde el título del libro, ¿no? Nos dice perfectamente de qué se va a tratar. Y eso difícilmente se logra en muchos títulos del libro, ¿no? Generalmente son títulos vagos y no tiene nada que ver, ¿no? Y la maestra nos sabe perfectamente decir de qué va a tratar el libro desde el título. Con esto es
¿cuál es su estructura en el trabajo de estos libros, como de una manera general? ¿Cuál ha sido su determinación para tomar esos títulos, ¿no? ¿Cómo llega a eso? Yo creo que he escrito los poemas sueltos, así como se van dando, pero ya una vez escritos busco justamente una estructura, la estructura que subyace. Yo creo que la estructura ya la traigo o la traemos en la mente y nada más es como buscarla al final. Creo que algunos proceden de otra manera, seguramente primero planean y todo esto, ¿no? Creo que yo al revés, primero los escribo y luego les encuentro una lógica y ya que les encuentro esa estructura me gusta poner como secciones, ¿no? Entonces pongo secciones porque eso le da como una organización a lo que escribí y es lógico que tenga una unidad porque uno está pensando en una cosa determinada en una época. O sea, en una época te preocupa la muerte y en otra la soledad, el erotismo, que es todo, los grandes temas, ¿no? De siempre. Y es lógico que al final les encuentres una unidad y lo que hago es sacar los que no tienen nada que ver. Ahí es donde la maestra acaba de dar dos temas que a mí, por ejemplo, me son muy importantes dentro de la poesía. Es uno que reflejan una época. O sea, la maestra nos va a representar un estado de su psique, de cómo está, de qué es lo que está pensando en ese momento. Y del mundo, y del país, y todo eso. Entonces, eso nos lo va a demostrar y eso es una de las cosas primordiales, inclusive para esta onda de la teoría literaria y sobre todo de la crítica literaria, ¿no? O sea, habría que ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Habemos muchos como yo, por ejemplo, que de repente puedo despotricar contra los clásicos y cosas por el estilo. Pero hay unos momentos en los que uno se pone a ver el contexto, en dónde se crean eso, y es donde viene la magia, ¿no? Porque la magia viene en el momento preciso de cuando se escriben estos libros, ¿no? Sí. Y ese es el punto, esa es una de las temáticas, ¿no? Bueno, se escriben en un momento y describen una época. El otro punto es que habla desde la percepción de la época, tiene que ver con una percepción personal. ¿Cómo ve el mundo la maestra? Ahorita. Pues creo que a partir de lo que digo en mis libros se ve que lo veo de manera bastante pesimista. Pues siento que se está desbaratando el mundo, pero a la vez trato de buscar algo, ¿no? Sí, hay unos destellos, ¿no?, de luz ahí muy bonitos, como anhelos, bueno, en lo personal, en Efigie. Hay unos destellos de luz como diciendo, carajo, yo quiero sentir eso, pero después viendo el siguiente verso te tira todo. Y creo que eso es un vaivén, ¿no? Desde aquella plaqueta que te cuento que escribí que se llamaba Claro Oscuro, porque era así luz, luego algo intermedio y luego la oscuridad. ¿Cómo no hay copias de esa plaqueta? ¿Otra tiene? Sí. Paso. Entonces, pienso yo que sí está muy, muy bien definida esa parte en estos libros, ¿no? El último tiene... A lo mejor voy a contracorriente, porque ahora yo veo que mucho de la poesía pues es ironía, el humor, y bueno, me quedo con esta otra parte como de, no sé, de ver cómo está el mundo, pues cómo está México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una situación caótica el mundo, pero no lo pongo de una manera realista, costumbrista, sino lo paso, digamos, por el tamiz de la metáfora, de la imagen, de toda la retórica y todo eso que tiene que... Eso está perfecto, ¿no? Otra que hablaba de que todo es chiste y carcajada. Sí. Creo que está dentro del pensamiento nacional, mexicano. Pues viene todo esto, ¿no? Digo, tenemos una cultura en la cual pues, nos reímos, inclusive nos hacemos acompañar de la muerte, ¿no? Con esta onda del Día de Muertos. Bueno, entonces se podría pensar entonces cómo vemos en realidad nuestro entorno, ¿no? Generalmente somos muy despreocupados en ese sentido, ¿no? Por lo mejor por eso tantos chistes, ¿no? La ironía y todo eso. Fíjate que cambió porque hasta hace, digamos, algún tiempo, yo creo que todavía hasta la época de Octavio Paz, la poesía mexicana era solemne y lo que estaba fuera del canon era justamente lo humorístico. Ahora bien, esto que dices es cierto, ¿no? Que en la cultura popular pues siempre se da la ironía, el humor, el sarcasmo, esta cuestión del Día de Muertos. Yo pienso hasta qué punto de veras nos burlamos de la muerte, porque, o sea, cuando celebramos el Día de Muertos sí es así, ¿no?
muy despreocupados, nos comemos la calaverita de azúcar y todo. Pero en verdad cuando se te muere alguien, yo no he visto que nadie se ría, ¿no? Pero entonces aquí está cambiando la perspectiva del canon ahorita que lo acabo de sacar. Sí, ¿no? Porque, totalmente. digo, si era solemne con Octavio Paz y todo eso, digo, la otra vez estábamos viendo lo de una tesis hace poco con Leduc, que es post-revolucionario, claro, y tiene unas cosas impresionantes, es de un improperio y una incomodidad muy fuerte, ¿no? A la hora de leerse. Y ahorita creo que se está rescatando todo ese tipo de poesía. La que había quedado fuera del canon. La que había quedado fuera del canon, entonces ahí de repente igual le habían sacado, o al menos hasta apenas se está rescatando mucho trabajo, por ejemplo, de Efraín Huerta, ¿no? Se está quedando también mucho en cuenta. Bueno, yo creo que él estaba conocido, ¿no? Totalmente, pero... no, sí, pero no dentro del canon como tal, más bien era como los que están rescatando a todos estos, o sea, había también esta por poesía, ejemplo, ¿no? Este que se quedó fuera y que ahora están rescatando a Abigail Bojorquez, ¿no? Por ejemplo. Otro de esos, ¿no? Y por ejemplo, y se están haciendo ya ahorita muchos estudios, afortunadamente, con estos cuates que inclusive le iban a dar de bacanazos a Octavio Paz en sus lecturas, los irrealistas, ¿no? Ya se están reconociendo. Y ahora creo que ya se volvió el canon, ¿no? Ahora, ¿quién es el canon? A lo mejor ahora el canon es... Todavía nos falta para eso, ojalá nos toque verlo. Todavía nos falta para eso. Es algo que cambia, ¿no? Sí. Y en este momento, pues, no sabe uno realmente qué dice una obra de alguien en específico en ese panorama tan heterogéneo, ¿no? No, sí. Tal vez lo de ahora es justamente que no hay un canon, ¿no? Sino como hay muchas maneras. Sí, yo esperaría que más bien que el canon, que en realidad el canon es que en realidad pues sea más amplio el espectro que ofrece, ¿no? Que sea más que o acabar con la idea del canon, que es autoritario. Sería genial, pero si no nos quedamos en la academia. Entonces, no, más bien pienso yo que, bueno, hablando de esta parte de ser, pues, se vuelve como que más sarcástico, como más de chiste. A mí me preocupa mucho eso, por ejemplo, en los slam de poesía, ¿no? Más bien muchas veces van como que a contar chistes largos y un poquito inteligentes, ¿no? Yo no digo que esté mal, pero tampoco estoy como que muy de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una perspectiva mía. Y yo creo que yo resulto demasiado solemne, entonces. No, pero bueno, sí, mi humor, ¿no? O sea, entonces se ha puesto así como un cuentachistes, luego más bien ese de los slam poéticos, algunos se han convertido más bien como en estandoperos, ¿no? Se van a reflexionar en algunas cosas, pero sí estoy también, o al menos sí estoy muy contento de que al menos en esta época nos está tocando esta onda de la amplitud de la poesía, ¿no? Sí. De que se está dando otras formas de... Sí, uno mismo busca, por ejemplo, lo narrativo, ¿no? En Lapidario abordo, por ejemplo, la poesía narrativa. Hay varios poemas que cuentan historias, ¿no? Sí. Cuentan historias, pero no serían de ninguna manera un relato porque pues más bien se apuesta por la imagen, por la metáfora, por el ritmo, pero sí hay una historia. De una vez que me calificaron una certificación que mi modo de comunicación era como de telegrama, palabras muy precisas, ¿no? O sea, los anuncios muy precisos y vas contando eso. Y después le dices que eso es una estructura de otra, y me decían, no, es que es pues vas directo a la imagen, vas directo a lo que estás contando, ¿no? Claro. Te evitas detalles, omites cosas, vas directo a lo que quieres decir en el poema. Y es una historia, ¿no? Que es lo que se cuenta en el libro, y eso es muy bueno, ¿no? Pues es algo que se está haciendo mucho en México. Y actualmente, ¿no? Además, por ejemplo, Teddy López Miles. El de La muerte en la Rua Augusta es un libro de poesía que cuenta una historia. La historia de Gordon que se vuelve loco. Es como una novela en prosa. En verso. Pues es lo que se discutió cuando se reseñó en diferentes medios, pero yo creo que a novela no llega. ¿No? Sí. Pero no en detrimento de la obra, sino quiero decir que no es una novela, es un poema, es un poema extenso. Como de largo aliento. A mí me gusta mucho. Voy a buscarlo, que podemos hablar de eso en otro momento. Y bueno, ¿qué sigue ahorita para Maestra Yolanda? ¿Qué viene ahora? Estoy escribiendo un libro sobre la ciudad, pero es un libro que tiene el mismo tono de Embosque o de Efigie de Fuego. Son poemas, no son costumbristas, no son así. Pero no son optimistas. No son optimistas tampoco. Es un poco sobre lo que había antes aquí y lo que hay ahora. Entonces un poco... ¿Como nostálgico? No, porque tampoco es que fuera
maravilloso, ¿no? O sea, en el pasado también hubo sus atrocidades, sino más bien cómo queda la memoria en un lugar, o sea, queda a través de los nombres, por ejemplo. Ahora las avenidas se llaman, no sé, Río Churubusco, Río Miscoac, Río de los Remedios, porque hay un río, ¿no? Había un río o hay un río subterráneo que corre por ahí, entonces es como una reflexión de qué significa un nombre, ¿no? Los antiguos que andan por ahí, pero te digo, no en un sentido costumbrista o ni siquiera antropológico, ¿no? Sino más bien como de esencias, no sé cómo llamar. Como de reflexión se encuentra uno algo de repente llama sobre la memoria. Sobre la memoria. Uy, está buenísimo esto. Bien, a petición de la gente que nos está viendo acá atrás de cámaras, no sé si tengan algo más que decirnos, o algo que más se quiera saber, mándenos sus preguntas por Facebook, si es que ya lo tienen. Entonces, muchísimas gracias.